Hermanos, a leer la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, versículos del 12 al 16. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 12 al 16. ¿Todos lo han encontrado, hermanos? Gloria a Jesús. Vamos a leerlo todos a una sola voz. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Puede estar cómodo, hermano. Gloria a Jesús. Hoy vamos con la ayuda del Señor a hablar un poco y tenemos como tema ir y hacer discípulos. Amén. Aquí vemos cómo el Señor escogió sus discípulos. Amén. Porque Él llegó Él estuvo aquí en la tierra, el Señor vino y todo y necesitó unos hombres, pero Él los escogió, fue Él quien los escogió, no fueron ellos que se acercaron al Señor. Yo quiero hacer énfasis en eso, hermanos, en que fue el Señor quien los buscó. Amén. Así que escogió de toda clase. Algunos, como ustedes ya lo saben, fueron pescadores, otros como Mateo, que fue recaudador de impuestos, y Lucas, que era un médico. Todos tenían unas profesiones diferentes, de pronto un estilo de vida diferente, pero el Señor, con todo ese bagaje que ellos tenían de su vida pasada, de su vida, el Señor los quiso llamar. Amén. ¿Y para qué los llamó? Para formarlos. Amén. Para formarlos. Entonces, de pronto decimos discípulos, pero alguno podrá decir, no sé qué significa discípulo. ¿Qué significa esa palabra? Según el diccionario, hermanos, dice el aprendiz o alumno de un maestro. Amén. Es alguien que tiene un maestro y que le sigue. Amén. Así que el Señor Jesús llamó a sus discípulos, como ya les decía, de diferentes rangos sociales. Uno era médico, el otro recaudador de impuestos y los otros eran pescadores, que según un artículo que yo leí decía que aunque parece que fuera poco ser pescador, en aquella época daba bastante dinero. Entonces, aún teniendo, digamos así, unos buenos empleos, si lo pudiéramos decir, cuando el Señor los llamó, ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Amén. Porque quisieron también ellos ser sus discípulos y seguirle. Gloria a Jesús. Así que el Señor empezó a enseñarles. ¿Por qué? Porque ellos, aunque tenían una creencia, eran judíos, tal vez sus padres les habían enseñado la ley, pero no conocían quién era el Señor. Amén. Ellos lo vieron y aceptaron ir con el Señor, como cuando el Señor se le apareció a usted y a mí en su vida. Y de pronto uno se sintió y dijo, sí, yo voy a seguir al Señor, pero realmente no le conocíamos. Amén. Fue en el caminar con el Señor y ha sido a través de lo que hemos caminado con el Señor que hemos aprendido a conocerle. Amén. Así fueron estos discípulos. El Señor los llamó y empezó primeramente a enseñarles. Gloria a Jesús. Y les enseñaba de una forma especial, de pronto como nos pasa a nosotros, porque
Si ustedes han leído la palabra del Señor, el Señor habló muchas veces en parábolas que los judíos no eran capaces de comprender, ni los mismos discípulos le eran capaces de comprender al Señor lo que Él hablaba, pero el Señor hacía algo especial con ellos, los llamaba aparte y les decía, esto significa esto, esto y esto. Amén, porque era necesario que esos discípulos que Él había escogido conocieran, supieran qué era el Señor, qué era lo que el Señor vino a hacer. Amén. Así también nosotros. Tal vez mucha gente se jacta y dice, yo leo mucho la Biblia, o yo he leído la Biblia muchas veces, y tal vez nosotros no hemos alcanzado a leerla toda, pero el Señor nos ha dado a nosotros un entendimiento. Amén. Un discernimiento de la palabra del Señor, que ellos, aunque la conozcan, no tienen. Amén. Así es el Señor, empezó a enseñarles. Gloria a Jesús. Pero ustedes también se preguntarán, pero ¿por qué el Señor tomó tanto tiempo enseñándoles? Porque es que el Señor no iba a durar toda la vida en la tierra. Amén. Él tenía que partir un día y tenía que dejar establecida ya alguien, dejar unos hombres allí que tuvieran bien claro quién era el Señor, cuál era el propósito de Dios, qué era lo que el Señor había venido a hacer, quién era Él. Amén. Y por eso se tomó el trabajo de enseñarles todas las cosas. Gloria a Jesús. Porque ellos eran quienes iban a hacer el trabajo después. Amén. Gloria a Dios. Y no solo eso, sino que también el Señor, un maestro enseña de todo lo que tiene. Amén. Porque si no, entonces no sería un buen maestro. Si yo le muestro solamente, si yo soy egoísta, digámoslo así, de pronto con mis alumnos de escuela dominical y no les doy sino la tercera parte de lo que yo sé o de lo que el Señor me manda decirles, no sería una buena maestra, ¿cierto? En cambio, el Señor igual lo hizo, el Señor les dio todo su conocimiento a ellos y les enseñó todas las cosas. Y a través de su ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor les sirvió a ellos. Amén. Esto lo vemos allí en el Evangelio San Juan, el capítulo 13, una porción bien conocida por todos nosotros. Del versículo 4 del 4 al 5 dice la palabra del Señor. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Así que el Señor no solamente les enseñaba con palabras, sino que también les mostraba con hechos cómo era el servicio. Y yo pienso que el Señor allí mostraba lo que dice la palabra del Señor también, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Y también dice la palabra del Señor que el maestro no es más que su discípulo. Amén. Y vemos allí la historia que Pedro se quiso levantar y hacerse como el digno tal vez y decir, no, pero Señor, ¿cómo vas a lavarme tú los pies a mí? Y ya sabemos lo que el Señor le contestó. Le dice, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces él le dice, bueno, no me laves solamente los pies, sino las manos y la cabeza, si es posible todo. Pero entonces vemos allí que a veces podemos vernos como Pedro en ese momento. Tal vez el Señor nos ha llamado, tal vez el Señor ha empezado a tratar con nosotros y tal vez el Señor quiere hacer cosas por nosotros, pero muchas veces nosotros no se lo permitimos. No le permitimos que Él llegue hasta lo más íntimo, porque de pronto Pedro decía, pero uy, ¿cómo el maestro se va a humillar hasta quitarme a mí los zapatos y lavarme los pies? Y tal vez nosotros decimos, no, esto es como muy mío, yo no dejo que el Señor entre allí. Así que debemos hacer como hizo Pedro, amén, y darnos todo,
y dejarnos que el Señor nos lave, que nos limpie todo lo que tengamos, todo lo que no nos sirva, amén, que nos quite y que nos limpie bien como Él solo lo sabe hacer. Gloria a Jesús. Entonces, ahí vemos el Señor mostrando su ejemplo en el servicio, mostrando ese ejemplo, enseñándoles, porque ellos eran sus discípulos y Él era el maestro. Y sus discípulos hacían lo que el Señor les mostraba. Amén. Y vemos que el Señor les enseñaba de muchas formas, con parábolas, con acciones, mostrándoles su poder también. Pero allí en Lucas, el capítulo 24, versículo 48. Gloria a Jesús. Lucas 24, 48. Dice, he aquí, el 49, perdón. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria a Jesús. El Señor, aunque les había mostrado todas las cosas y cómo servir, les había mostrado su propósito, se había descubierto a ellos, los discípulos aún no estaban listos para ir y hacer la obra. Amén. Y por esto el Señor los frena un poquito y les dice, queden aquí todavía. Es necesario que ustedes sean investidos de poder para que puedan hacer la obra por la cual yo quiero enviarlos. Y no fue sino hasta en Hechos, en el capítulo 2, versículo 2 al 4, que esta promesa se cumplió. Amén. Gloria a Jesús. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que fue allí donde ellos ya quedaron listos. Amén. Primero, ¿qué hizo el Señor? Los llamó, los escogió. Así como la ha escogido usted y me ha escogido a mí. Amén. Y no solamente nos escogió, sino que nos está enseñando. Gloria a Jesús. Entonces, pero ¿qué pasa, hermanos? A veces el Señor nos ha hecho a nosotros también sus discípulos porque nosotros no tenemos sino un maestro que es el Señor. Amén. De Él es que hemos aprendido las cosas. ¿Cómo es que al Señor le gusta que hagamos? ¿Qué es lo que al Señor no le gusta que hagamos? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Cómo podemos agradarle? Porque ha sido el Señor que nos lo ha enseñado. Amén. Y Él es nuestro maestro. Pero vemos, hermanos, que hay cosas o requisitos que se tienen que tener para uno poderse llamar un discípulo de Dios. Amén. Porque como todos tienen pues su por o su contra, ¿no? No todo puede ser así. Tiene que haber algo también que nosotros debamos hacer. Amén. Vamos a leer allí en San Juan, versículo 13, capítulo 13, perdón, del versículo 34 al 35. Dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Así que para que la gente nos conozca, para que el Señor pueda decir, este es discípulo mío, debemos demostrar el amor los unos con los otros. Amén. Es allí donde el Señor dice, se agrada y dice, este aprendió la lección. Amén. Este ha aprendido todas las cosas que yo le he enseñado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Y no podemos decir que le tenemos a Él y no hacemos las cosas que a Él le agradan y no actuamos y no amamos como el Señor nos ama. Amén. También, hermanos, de cierta forma hay que pagar un precio.
porque dice la palabra del Señor que tiene que uno tomar la cruz del Señor y seguirle. Y una cruz es pesada, amén. Y a veces eso como que no nos gusta mucho, pero igual hay que hacerlo. Gloria a Jesús. Vamos a leer allí en Lucas, el capítulo 14, del versículo 25 al 27. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que no podemos poner nada por encima de Dios. Debemos dejarlo todo por debajo de Dios y que Él sea el primero. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Allí, imagínense, si nosotros todavía estamos pensando en agradar a nuestros padres, en agradar hasta de pronto hasta a nuestros esposos, y de cierta forma descuidar lo que el Señor ha hecho con nosotros, no seríamos dignos de ser sus discípulos, porque no le estamos dando a Él el lugar que Él merece. Amén. Allí mismo en Lucas, el capítulo 15, 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Lucas 14, 33. Así que, miren hermanos, la grandeza de esto. No podemos ser discípulos del Señor a medias. Tenemos que serlo, o somos o no somos. Amén. Así que aquí el Señor primero nos llamó, y yo pienso que a todos los que estamos aquí el Señor nos llamó así como a esos apóstoles, así como a esos discípulos primero, nos ha empezado a enseñar, ¿cierto? Después de que nos ha enseñado, nos ha mostrado su ejemplo a través de la palabra, a través de las obras que vemos que el Señor hace. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? El Señor nos manda a que vayamos y hagamos nuevos discípulos. Amén. Porque como los discípulos aprendieron del Señor, después de que el Señor se fue, fueron ellos los que fueron a predicar, los que fueron a enseñar. ¿Y que enseñaban? Lo que el Señor les había enseñado. Amén. Así que nosotros estamos aprendiendo para poder ir y enseñar. Amén. Ahí en Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido por todos nosotros también. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que hay que enseñarles a las personas que nosotros de cierta forma discipulamos o les enseñamos después todas las cosas que el Señor nos enseñó. Amén. Todas las cosas. De pronto, hermanos, todos aquí estamos en un proceso diferente con el Señor. Amén. De pronto algunos apenas el Señor los está llamando. Y estamos allí en un debate que si sí, que si no, que si seguimos, que si será que sí, será que no. Otros tal vez estamos un poquito más adelantados y ya hemos aceptado ese llamado y el Señor nos está enseñando. Y por eso a veces sentimos como que la palabra nos golpea tan duro y uno no entiende y uno, uy, pero esta palabra del Señor sí me tocó fuerte. Pero hermano, no se desanime. El Señor nos está moldeando. Amén. El Señor nos está haciendo sus discípulos. Gloria a Jesús. De pronto habemos otros que ya el Señor nos ha llenado con su Santo Espíritu, pero que nos tiene aquí como en un periodo de espera. Amén. Como que dice, no se muevan de aquí, quédense aquí todavía un poco. Y ya nos llenó de su poder. Y hay algunos que ya el Señor nos ha dicho, vayan y hagan los discípulos. Vayan y hablen de mí. Amén. Así que cualquiera que sea
su etapa en el Señor por la que usted esté pasando, hermano, tenga la certeza que el Señor está con nosotros, que estamos en la voluntad de Dios, que este proceso o tal vez las cosas que estemos pasando o viviendo no se comparan con lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Porque la gloria venidera, dice la palabra del Señor, que es más grande que todas las aflicciones del presente. Así que no debemos desmayar, debemos de seguir. Y una cosa, hermanos, cuando el Señor llenó sus discípulos y sus seguidores de su Espíritu Santo, los llenó para que les fueran testigos. Amén. Que les fueran testigos primeramente en Jerusalén. Y yo quiero, que el Señor me ayude a de pronto a impartirles el sentimiento que hay en mi corazón. Porque, hermanos, yo comparto lo que decía el hermano Luis Miguel el miércoles en el culto, y duele, la verdad que duele mucho cuando vemos personas que se han convertido en esta iglesia y que no les interesa irse después para otra parte. Y el Señor le dijo aún a sus discípulos: es necesario que ustedes me sean testigos primero en Jerusalén. Y para nosotros, esa Jerusalén es este pueblo donde el Señor nos tiene, hermanos. Es este lugar donde el Señor nos puso, donde el Señor primero nos llamó, nos limpió, nos ha enseñado, nos ha dado ese Espíritu Santo y ahora quiere que nosotros le seamos testigos aquí. Amén. De pronto alguien puede decir: no, pues es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiera. Sí, hermano. Pero el sentir del Señor es que nosotros hagamos la obra aquí primero. Amén. Es aquí donde hay la necesidad. No podemos ir pensando que aquí no pasa nada y que como yo ya estoy salvo, entonces no interesa lo demás. No, el Señor necesita que nosotros le seamos testigos aquí primero. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. En Jerusalén todos los apóstoles estaban allí y alguno pudo haber dicho: no, pero ¿por qué nos vamos a quedar todos aquí? Pero era que en Jerusalén la gente no había conocido al Señor y era necesario que ellos hablaran quién era Jesús. Amén. Así que en esta hora, hermanos, el Señor nos pide que hagamos la obra de Él aquí en este pueblo donde Él nos tiene, en esta ciudad, que hagamos discípulos aquí, que hablemos de su palabra aquí, que sirvamos al Señor aquí, como el Señor nos lo ha enseñado, hermanos, como lo acabamos de leer. El Señor no vino a ser servido. Es muy bueno uno sentarse y que le sirvan, y yo pienso que a nadie le disgusta eso. Pero la satisfacción más grande para mí, o al menos, o no sé si a todas las mujeres que son casadas les pasa, es que uno pueda servir a su esposo, sus hijos, con alegría y que uno los vea contentos. Eso le satisface más que yo sentarme y esperar que alguien me lleve a mí algo. Es de más satisfacción servir que ser servido, hermano. Dice la palabra del Señor: más bienaventurado es dar que recibir, porque el que da le sobra. Amén. En cambio, el que está esperando recibir es porque no tiene. Amén. Así que, hermanos, yo les invito en el nombre del Señor a que sirvamos al Señor, a que hagamos las cosas con amor, como al Señor le agradan. Si de pronto usted no tiene el sentir de hacerlo, o si para usted le parece difícil, o no entiende la lógica, pídale al Señor que le dé entendimiento. Porque el Señor, Él es amplio en eso, hermanos, en darnos sabiduría toda la que nosotros queramos. Así que yo les invito a estar sobre sus pies, hermanos. El Señor aquí a nosotros nos trajo con un propósito.
y es de darle libertad a los cautivos. Yo he leído muchas cosas y de pronto muchas noticias no muy buenas. De hecho, una jovencita que asistía aquí publicó algo en el Facebook y decía que hicieron una encuesta en su clase preguntando cuántos tenían familiares con cáncer, y de casi 30, 20. Amén. Solamente tres de las jovencitas o de los jóvenes no tenían familia o familiares con cáncer. Y de pronto uno puede decir, bueno, eso es una enfermedad. Sí, pero es una enfermedad que ata. Es una enfermedad que duele. No solamente es esa enfermedad, hay muchas cosas, hermanos. El Señor, como dice allí en Lucas, capítulo 4, que es una palabra que el Señor me dio un día y yo le decía, sí, Señor. Dice la palabra del Señor allí en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso el Espíritu del Señor está sobre usted, para que por su palabra, por la palabra del Señor y por su disposición usted pueda darle libertad a un cautivo. Amén. De pronto no sé yo en qué parte del proceso esté usted. Lo que sí es necesario, hermanos, es acercarnos al Señor y decirle al Señor, aquí está mi vida. Yo no sé cómo ni cuándo, porque los tiempos los conoce el Señor. Tú irás a hacer esa obra en mi vida. Yo solo necesito y te pongo mi vida delante de ti, Señor. Hay un gran trabajo a hacer, hermanos, en esta iglesia, en esta congregación de Santiazán. Necesitamos que usted mire con los ojos del Señor y vea la necesidad enorme que hay. Aleluya. Así que levante su mano al cielo, hermano. Como yo le digo, tal vez usted puede decir, no entiendo, yo no entiendo por qué se necesita si yo veo todavía quién haga. Pero el Señor te está llamando también a ti para capacitarte. No es suficiente 1 o 2 o 3. El Señor llamó a 12 y los 12 estuvieron dispuestos. Y con 12 que estemos bien, el Señor hará. Pero necesitamos que usted también comprenda y se una a la causa del Señor, a esta causa que es de Dios. Soberano Jesús. Oh.